Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos escuchan. Esta noche yo quiero dirigirme a los hermanos de la Iglesia Antioquía para darles un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desear que cada uno de ellos esté pues en la presencia siempre del Señor, confiando en las cosas del Señor. El día de hoy vamos a meditar unos versículos de la palabra del Señor donde el apóstol San Pablo en el libro de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amigos y hermanos, en esta noche yo quiero pensar con ustedes acerca de este hombre de Dios llamado Pablo, que antes se llamó Saulo de Tarso, que debido a sus convicciones religiosas en su época decidió perseguir a los que creían en el Señor Jesucristo. Sin embargo, tuvo un encuentro personal con Él, al igual que usted y yo tenemos que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo para poder llegar también a las convicciones que este hombre llegó. Dentro de las iglesias que él fundó está el lugar de Corintio. Corintio era un lugar geográfico de hoy, que podríamos decir es Grecia. Por ese lado estaba Corintio. Y en una de sus epístolas, que es precisamente 2 de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 8 que hemos leído, él hace mención acerca de que tuvo una gran tribulación al estar compartiendo la palabra de Dios. Esto precisamente le sobrevino en Asia. Y él dice que fueron abrumados, es decir, que fueron afligidos, que fueron angustiados, que posiblemente aguantaron hambre, frío, necesidades fuertes. Y él confiesa que físicamente no podían tener más allá de sus fuerzas, de tal modo que perdieron la esperanza de conservar la vida. El día de hoy, a nivel mundial, a nivel de todas las naciones, se enfrenta a un fenómeno, si usted quiere biológico, si usted quiere sobrenatural. Tenemos nosotros una gran enfermedad que se llama COVID-19. Posiblemente, y sin el posible, esto ha venido a abrumar, ha venido a afligir la vida de muchas familias, la vida de muchos corazones. Dentro de nuestra relación como amigos y hermanos, me encontré el día de ayer, antier, con un amigo precisamente que vive en los Estados Unidos, en Nueva York, y yo le decía a él, bueno, tenemos nosotros que conservarnos y tener cuidado para poder durarle un poco a los nietecitos. Y él me contaba que había tenido 6 días de estado de coma por haber tenido esta enfermedad y que va saliendo de ella. ¿Qué significa? Que la muerte física nos asedia a todos. Tarde o temprano la muerte va a llegar a nosotros. Pero la Biblia dice que los que creen en el nombre del Señor Jesús tienen vida eterna. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces, esta es la confianza que podemos tener juntamente con el apóstol San Pablo, que decía: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos. Yo puedo decirle, amigo y hermano, que podemos ser prudentes, todo lo que los médicos digan, las observaciones, para conservar la vida física, biológica, hay que hacerlo. Pero algo más que el COVID es el pecado que nos asedia en todo momento, que quiere que nos alejemos de Dios, que no hagamos la voluntad de Dios. Y este Dios, que nosotros sabemos que es a través de nuestro Señor Jesucristo, le decía al apóstol Pablo,
para que no confiaran en ellos mismos, sino que confiaran en Dios que resucita a los muertos. La Biblia habla muchos casos de que Dios resucitó a muertos, pero también hay una esperanza viva para todos aquellos que un día muramos confiando en el Señor Jesucristo. Y dice su escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora viene y nos dice el cual nos libró. Eso significa cuántas veces usted y yo hemos sido librados en el pasado por un accidente, por una bala perdida. Tal vez fuimos librados en la época de los 30 años de violencia en nuestro país. Fuimos librados en el terremoto del año 76. Y Dios nos ha seguido librando porque Dios tiene un propósito para su vida. Usted que me escucha, que aún no ha recibido a Jesús en su corazón, Dios quiere que usted le entregue su vida, le entregue su corazón, le entregue su alma. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Siguiendo con la meditación de la palabra bendita del Señor, encontramos que Él nos puede librar de tan grande muerte, físicamente hablando. Pero un día tenemos que dejar esta tierra. Posiblemente usted y yo vivamos unos años más, menos, pero un día vamos a enfrentar la muerte. Y la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. En la palabra de Dios no existe la idea de un lugar donde purgar nuestros pecados. No existe un lugar de reencarnación. No existe un lugar intermedio para llegar a Dios. La Biblia dice, el mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que quiera llegar al Padre, nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces nosotros hoy necesitamos clamar en nuestra angustia. En la palabra del Señor encontramos nosotros algunos pasajes alentadores que nos hablan acerca precisamente de experiencias que tuvo este hombre, este varón, este apóstol llamado San Pablo. Precisamente cuando él iba en un viaje de misión, en un viaje hacia Roma, porque él fue tomado preso por sus convicciones y fue llevado a Roma. Y en camino a Roma vamos a encontrar en el capítulo 27, del versículo 10 en adelante, vamos a encontrar nosotros aspectos muy importantes que el apóstol San Pablo vivió y que nos pueden servir ahora para nuestra vida espiritual, para nuestro corazón. Si estamos afligidos, podemos encontrar en él esperanza, consolación para seguir adelante. Dice la palabra de Dios, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ellos iban en una barca y el apóstol San Pablo les dice que no era prudente, que cómo se llama que ellos iniciaran ese viaje. Dios nos está hablando que nos quedemos en la casa para no contaminarnos físicamente hablando del COVID-19. Ahora miramos aquí, dice, sino también de nuestras personas, es decir, Dios está interesado también en nuestra vida física. Pero el centurión, o sea, la persona que tenía la autoridad sobre el apóstol San Pablo, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, o sea, al capitán de la nave, que a lo que el apóstol Pablo decía. ¿Quién tenía la razón? ¿El capitán porque tenía mucha experiencia? ¿O le hacían caso a un hombre que no era capitán, que no tenía una barca a su responsabilidad, pero un hombre de Dios que tenía comunicación con Dios? Y ahora decimos que la palabra de Dios dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudieran arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste e invernar ahí, es decir, pasar por ahí. Sin embargo, nosotros encontramos en la palabra
bendita de nuestro Dios, que hubo problemas. Y los problemas fueron cada día más fuertes en esa barca. Leemos en el versículo 20 que dice, el versículo 19 dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Es decir, comenzaron a sacar las cosas de las naves porque la nave se estaba hundiendo y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. Es igual que hoy, notamos que las cosas se complican más, como que no hay esperanza. Y notamos aquí, y acosados por una tempestad no pequeña. Y podríamos decir que el COVID no es una tempestad pequeña, es una tempestad grande que afecta a todo el mundo. Y dice, ya habiendo perdido toda esperanza de salvarnos. El apóstol San Pablo dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no salir de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Encontramos unas palabras alentadoras aquí que el apóstol Pablo le da a los tripulantes, a las personas que están ahí. Y la palabra de esperanza para usted y para mí es que el Dios de Pablo está también con nosotros. Y dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y esto es importante ver que Dios nos tiene a nosotros con propósitos en esta tierra. ¿Qué es un propósito? Es un deseo, pero es un deseo de corazón de Dios para con nosotros. Es un deseo mental. Y Dios tiene un deseo en su corazón. Si usted y yo estamos con vida en esta tierra, es porque Él tiene propósitos todavía que cumplir con nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, el Señor cumplirá en mí sus propósitos. Deseamos, hermano y amigo que me escucha, que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. ¿Y cómo los va a cumplir? Cuando nosotros abramos nuestro corazón a Él y le digamos, Señor, entra a mi corazón. Si nosotros le pedimos a Él que Él llegue a nuestra vida, Él lo va a hacer. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál es esa puerta? Es la puerta de nuestra voluntad. Es la puerta de nuestras emociones. Es la puerta de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, donde Dios quiere entrar. Pero Dios es un Dios educado, que nunca va a entrar a la fuerza. Él va a permitir que usted le invite. No así el enemigo de nuestras almas, Satanás. Que la Biblia dice que Él vino para matar, robar y destruir. Pero Dios ha venido para darnos vida eterna. Yo quisiera invitarle a usted, probablemente usted esté pasando escasez, esté pasando penas, tal vez está enfermo, no del COVID, sino está de otra enfermedad, y usted se siente afligido, y también sus familiares, sus amigos están afligidos. Pero esta noche yo quiero decirle, la palabra de Dios nos menciona de un hombre llamado Jonás, que por su desobediencia, por no hacerle caso a Dios, Dios permitió que tuviera una experiencia muy particular. Y fue llevado a lo profundo de la mar, dentro de un pez grande. La Biblia no menciona si era una ballena, si era un tiburón, no menciona el nombre del pez. Lo cierto es que bajó a lo profundo de la mar. Y se imagina usted el cuadro patético, tenebroso, que vivió Jonás. Estaba en lo más profundo de la tierra. La Biblia habla en el libro de Jonás que dice que descendió a las partes más profundas de la mar y de la tierra. Y estando ahí en su angustia, clamó a Dios y Dios le contestó. Usted, hermano, mi amigo que me está oyendo, yo quiero invitarle a que clamemos a Dios. Le invito en el nombre de Jesús a que cierre sus ojos y abra su corazón a Dios. Y pueda repetir con nosotros en esta noche que le pueda entregar su corazón al Señor Jesús. Padre eterno que estás en los cielos, muchas gracias por la oportunidad de presentar tu palabra. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de esta escritura, de esta palabra de consuelo.
y de esa promesa de vida eterna que tú has permitido para cada uno de los seres humanos sobre la tierra. Y tu palabra dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Y en esta hora yo quiero entregar, Señor, en tus manos las personas que están haciendo su decisión por entregar su vida a tu Santo Hijo, que murió en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por estos momentos tan especiales que podemos orar por nuestros hermanos, por nuestros amigos que nos están oyendo, que nos están viendo. Y más que viendo, escuchando tu palabra que dice, por el oír viene la fe. Y Señor, aumenta la fe en cada uno de nosotros, para que podamos creer a ti, de que tú nos puedes guardar en medio de esta pandemia. Y si aún así nos llegara a tocar el momento de partir, Padre, gracias, porque en esta tierra no tenemos nada seguro. Lo cierto es que en ti está la vida eterna. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Te agradecemos en esta noche por esta breve meditación y que vamos a seguir meditando tu palabra para entregarla a los hermanos y a los amigos que tengan el privilegio de oír antes que ver, oír la palabra de Dios. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos de la Iglesia Antioquía, amigos también que nos puedan escuchar y puedan oír la palabra para que Dios pueda llenar sus corazones. Gracias por el tiempo que hemos tenido de meditación en la Escritura y Él sabrá llenar su corazón porque la Biblia dice que nosotros estamos aquí para hablarles a ustedes precisamente de que el Señor vino y a salvar lo que se había perdido. Y si usted y yo nos encontramos perdidos, Él es el que nos va a ayudar para salir avante. Una vez más quiero enviar un saludo a los hermanos, a los jóvenes, a los niños de la Iglesia Evangélica Antioquía, ubicada en la Alameda Chimaltenango, esperando en Dios que al finalizar esta etapa, esta coyuntura que vivimos, podamos regresar a la casa del Señor y poder invitar para que Él esté con nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias por el tiempo que nos ha permitido estar en su hogar. Buenas noches. Amén. Esteban. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.